para dar inicio, recordemos nuevamente las conferencias que tuvimos en las horas de esta mañana. Lina María Saldarriaga nos compartió cómo ayudar a nuestros hijos a alcanzar sus metas y sueños. Leonardo Bajas Lava, la mirada del optimismo en la educación y la crianza. Efrén Martínez Ortiz, experimentar una vida valiosa, estrategias familiares para aumentar el sentido de la vida. Bueno, vamos a iniciar. La primera pregunta está dirigida a Lina. Lina, ¿en el involucramiento parental existe algún límite óptimo? Yo les hablaba, digamos, de la importancia de estar presentes, de estar monitoreando, de tener altas expectativas, de trabajar en llave con los colegios y con los otros miembros de nuestra familia. Entonces, digamos que involucrarse es muy importante y estar pendiente es muy importante. Ahora, ¿cuáles son los límites? Y en la primera parte de la charla hablábamos de los límites entre lo que ustedes son y lo que son sus hijos. Entonces, cuando ustedes empiezan a involucrarse tanto que empiezan, por ejemplo, a querer tener los mismos amigos que sus hijos, por ejemplo, o a querer salir y rumbear con sus hijos de la misma manera, o a, por ejemplo, inmiscuirse tanto en las relaciones de sus hijos que quieren saber todo el tiempo, estar encima, que ese límite empieza a desdibujarse. Entonces ahí es donde el involucramiento parental empieza a ser un problema. Involucrarse significa acompañar, involucrarse significa guiar, involucrarse significa estar presentes, pero también, como decíamos los tres, creo, en nuestras conferencias, también significa darles espacios para que estén solos, espacios para que puedan resolver sus problemas, para que se sientan mal, para que se aburran, para que puedan hacerse cargo de sus propias emociones. Entonces, básicamente es estar ahí, pero cuando ese límite entre lo que soy yo y lo que es mi hijo se empieza a desdibujar y empieza a parecer más una relación horizontal de pares, sino una relación vertical de padres e hijos, es ahí donde hay un problema. Bueno, muchas gracias, Alina. Creo que ese insumo ya comienza como a darnos alguna reflexión en lo que vamos a construir. Yo creería, Lina, que también es importante ese tema de límites cuando uno lo referencia, citar un poco la autoridad. Tiene que estar de alguna manera como involucrada, ¿cierto? ¿Qué recomendación podría hacernos? Pues básicamente hablábamos de la importancia del balance entre la amabilidad y la firmeza, que es algo que tomamos del modelo de la disciplina positiva. Y es cuando yo soy esa figura de apego, cuando tengo esa relación vertical con mi hijo, lo que le permito es entender cuáles son los límites, los criterios para tomar decisiones sobre lo que está bien y lo que está mal, entender que es el adulto quien guía, que es el adulto quien tiene, digamos, esas ideas generales sobre lo que está bien y lo que está mal, pero eso tiene que estar combinado con algo de amabilidad, que no solo se refiere al tema de cuánto quiero a mi hijo, cuánto lo apoyo, sino cuánto le doy un espacio para que mi hijo también pueda tomar decisiones, para escuchar su voz, para permitirle participar y para que esa autoridad no se convierta en autoritarismo, que realmente el autoritarismo, todo lo que nos dice la evidencia es que no promueve el desarrollo de habilidades para la vida en los niños, pero tampoco se convierta en ser permisivo, que es básicamente confiar en que ellos pueden hacer todo y no dar esos límites y esa estructura que necesitan. Muchas gracias, Lina. Leonardo, ¿cómo fortalecer a un niño cuando debe enfrentar a un adulto, en paréntesis profesor, que ha sido injusto con él? Eso de que el chico tenga que enfrentar al profesor, yo no lo haría. Papá, creo que me calificaron mal esto. Y mira. Y el papá vaya a hablar, es decir, es algo que van a resolver los adultos. Pero yo desaconsejaría que el chico en la mitad del salón le diga al profesor, oiga, es que usted es un injusto. Porque eventualmente un profesor se puede equivocar por una simple razón, porque es humano. Es humano. Entonces, si es una situación en donde se puede definir, digamos, una calificación injusta,
pues eso es motivo fácil de revisión, pero el conducto sano y conveniente sería que los adultos arreglaran esa diferencia y tomarlo, digamos, como eso, como un malentendido. Si definitivamente la situación ya está escalando a otro nivel, igual debe y tiene que ser el adulto el que va a respaldar al muchacho, pero desaconsejaría totalmente que el muchacho en público enfrentara al profesor. No sería la estrategia correcta, adecuada ni conveniente. Eso generaría más problemas que soluciones. Estamos escuchando como un tema de desautorización, Leonardo, que igual nos puede pasar en la casa, ¿cierto? Cuando hacemos algún llamado, alguna reflexión y de pronto quisiéramos citar un posible caso de desautorización entre mamá y papá, ¿podría ser algo similar? No, para nada, porque es legítimo que uno, es decir, si hay una acción que tiene algún manto de duda, es absolutamente legítimo que se vaya a mirar qué es lo que sucedió. Por eso esto van, bueno, me faltó aclarar algo. Usted, chico, usted se queda en la casa. Yo voy a mirar esto con el profesor. Y entre los adultos van y miran qué es lo que pasó. La desautorización vendría si el papá, sin haber escuchado a la contraparte, sí, es que estos profesores que no sé qué, si sé cuándo, sino, ok, miremos a ver, vamos al colegio, o va el padre al colegio, entre los adultos van y miran qué fue lo que pasó, y ya después el padre, sí, hijo, efectivamente fue un error, fue un malentendido, y ya. Pero no hay nada de malo en ir a reclamar, o no a reclamar, ir a indagar qué es lo que sucedió si eventualmente hay una calificación que, pues que no es. Entonces, ir a reclamar o ir a verificar no es desautorizar. La desautorización sería si el padre, sin haber ido, empieza a referirse mal del profesor. Ahí sí cabría la desautorización. Ok, muchas gracias, Leonardo. Efren, una pregunta personalizada. Tengo un hijo de 11 años. ¿Cómo manejar las rabietas? Llora, grita y a veces nos falta el respeto. Bien. Número 1, la rabia se vale. Es lo primero que hay que tener claro. La rabia se vale porque la rabia le ayuda al ser humano a pelear por lo que ama o por lo que quiere. Ahora, que diga groserías, que le pegue a la puerta, que agreda, esa es otra cosa. Entonces, lo primero que hay que hacer es no confundir la conducta fruto de una emoción con la emoción. Hay que validar la emoción. Hay que validar que alguien pueda disgustarse, porque se vale. Eso es lo primero. Lo segundo es que tenemos que mirar el contexto en el que se está dando, porque es posible que yo como papá adulto digo, es que él me irrespeta, pero tendría que mirar si es que yo también irrespeto. Si yo genero un contexto en donde hay gritos, patadas, groserías, y espero que mi hijo sea más maduro que yo, y entonces mi hijo lo maneje mejor que yo. Tendría que ver el contexto. A veces uno de adulto se siente agredido cuando no le dan la razón todo el tiempo. Y hay que ver si realmente mi pelea es por tener la razón o por generar una familia que saque lo mejor de cada quien. Supongamos que usted tiene una familia muy conciliadora y firme a la vez. Supongamos que tiene una familia que hace bien la tarea y que su hijo tiene un problema de desregulación emocional. Y que sea un caso atípico en donde en una familia con ese buen manejo se da un tema de desregulación emocional. Ok, es posible que usted entonces tenga que probar diferentes estrategias, algunas puntuales. Háblele a su hijo a la misma altura. Si usted le va a decir algo importante a su hijo, acérquese y agáchese un poco a la misma altura. Si usted va a hablar con su hijo, no hable con él a 5 metros de distancia, porque si su hijo tiene 10 años y usted 40, para él 5 metros es 4 veces más en distancia. Si usted va a hablar con su hijo, casi que es al ladito. Si usted habla con un hombre de 80 años a 1 metro, para él es 1 metro. Si usted habla con un niño de 5 años a 1 metro, para él son 3 metros. Entonces, acérquelo.
Si usted va a hablar y está muy lejos, va a tener que gritar. Siéntelo cerca para que no tenga que gritar. Mírelo a los ojos, plantee el límite, tóquelo sin maltratarlo, de tal suerte que podamos comunicarnos distinto. Otra estrategia que puede ser útil es que a veces los jóvenes hacen cosas y se perpetúan porque les funciona. Es decir, si yo sé que como hijo, después de mi segundo grito, ceden a cualquier cosa, pues la técnica es exitosa y una estrategia va a perpetuarse en la medida que sea exitosa. Si no es exitosa, difícilmente va a perpetuarse. Así es que también uno tiene que preguntarse hacia acá, ¿qué es lo que este niño hace que se mantiene en el tiempo? ¿Cuál es mi respuesta como adulto que hace que esto se mantenga de la misma manera? Porque uno tiende a pensar que el niño es el problema y a veces se sorprende uno que es un problema interpersonal, es un problema de ciertos circuitos que se arman. Si yo le pongo a mi hijo un límite y él me mira feo y entonces yo lo grito y después de que lo grito, él entonces se pone a llorar y entonces yo voy y le doy lo que quería, muy seguramente la técnica de llorar funciona muy bien. O si yo le digo, no puedes ir, y entonces él me mira y me dice, tú eres un ñoño horrible que me tienes envidia porque yo sí tengo amigos. Y yo me siento mal y entonces ahí sí le doy el permiso, entonces él ya sabe que me tiene que agredir con cosas y le funciona. Entonces hay que mirarse interpersonalmente y no solamente como un niño que está loco, porque generalmente no es así. Muchas gracias, Efren. Ha despertado aplausos en el auditorio. Lina. Esta pregunta va para Lina. La educación debe fundamentarse en valores. Pregunta. ¿Sería más adecuado en la educación que se valore los avances de un estudiante por la asimilación de valores y no por la cuantificación académica? Yo creo que es precisamente esa división lo que a veces nos cuesta trabajo o la que nos hace que nos cueste trabajo entender cómo es el desarrollo de los niños. Los niños no simplemente crecen en su parte académica separado de sus habilidades sociales. Una clase de matemáticas, por ejemplo, es un espacio privilegiado para que los niños aprendan a compartir o aprendan a tener trabajo colaborativo. Un profesor puede estimular el trabajo colaborativo y las capacidades para negociar conflictos, para entender la perspectiva del otro, para generar opciones o posibles resultados en una clase de matemáticas. Entonces, la invitación en general es no hacer esa dicotomía entre algo que son los valores o las competencias o dependiendo, digamos, del sistema que maneje el colegio y la parte académica, sino entender que es precisamente en espacios académicos donde hacemos un proceso de formación importante, donde aprendemos competencias muy valiosas de pensamiento concreto, pensamiento mucho más elaborado, también es un espacio donde las competencias ciudadanas o todas esas habilidades para la vida se forman. Y además tiene la enorme ventaja de que yo puedo aprenderlo en el quehacer, como imagínense lo que es como un hilo que va recorriendo todo lo que sucede en el salón de clase y que eso lo puedo aplicar a otros contextos. Y ahorita cuando salí alguien me hacía la pregunta sobre, digamos, la casa como un espacio para aplicar las cosas que se aprenden en el colegio. Yo le decía que hay muchas, digamos, teorías desde la psicología que nos dicen que la manera de afianzar ese conocimiento que ellos desarrollan en el colegio se hace también en la casa y se hace entrelazados desde las competencias ciudadanas. Por ejemplo, hay unos ejercicios muy lindos en clases sociales, cuando por ejemplo hablamos de la historia del Holocausto, un poco de lo que les hablaron tanto Efren como Leonardo, de hacer ejercicios de toma de perspectiva o de empatía. ¿Qué sintieron estas personas? ¿Qué creen ustedes que sintieron estas personas cuando estaban en los campos de concentración? Entonces fíjense que esa dicotomía es algo que estamos invitando a superar y que estamos más invitando a entender que el proceso de crecimiento de los niños y que la educación de los niños es un proceso integral en que las habilidades para la vida y el aprendizaje van de la mano.
Gracias, Lina. Al llevar esta pregunta a un contexto de colegio, uno referencia inmediatamente aquí el sistema de evaluación, que es uno de los grandes retos que tienen nuestros docentes. Y es en ese verdadero momento de cómo evaluamos las competencias que estamos desarrollando. Y precisamente eso es algo que hoy convoca a cada una de las instituciones y a todo su cuerpo docente para todos los días pensarse en estrategias para el desarrollo de competencias. Al docente le presentan un sistema de evaluación donde le dicen, usted debe evaluar en la competencia de los 3 componentes, el componente personal, el componente social y el componente cognitivo. Y ya queda en muchas de las posibilidades su creatividad para poder llegar a valorar, ¿sí? Yo creería que esta pregunta tiene un contexto importante en ese sentido. Y no es hacer ese divorcio entre los valores y el tema académico, sino por el contrario es fomentar dentro de todas las estrategias pues la visibilidad de lo que son nuestros principios y valores, pues arraigados a lo que es el conocimiento, pero también apropiado en el saber hacer. Yo sí quisiera aprovechar esa pregunta, Lina, para que de alguna manera nos oriente con una estrategia novedosa, de esas que usted haya investigado, de cómo podemos darle un insumo a nuestros docentes en ese avance de definir todos los días nuevas estrategias para desarrollar competencias en nuestros estudiantes. Perdón. Yo creo que tú acabas de decir el concepto clave, que es saber hacer. Creo que es alguno de ustedes dos que pone un ejemplo sobre la natación en YouTube, no sé si eres tú, alguno de ustedes dos lo dice, no me acuerdo cuál de los dos, pero si los han oído, alguno dice que uno puede poner todos los videos de natación en YouTube y aprenderse todas las técnicas de natación, pero realmente uno no aprende a nadar si no se mete a una piscina, a pesar de que vea todos los videos que existen de natación en YouTube. Y un poco lo que tú estás planteando es el saber hacer, el poner en práctica, el poder decir, por ejemplo, no sé, existe un conflicto en clase. A todos nos pasa en sus trabajos, en sus casas, que nos enfrentamos a conflictos. Si un profesor utiliza el espacio de clase como una oportunidad de aprendizaje cuando 2 niños tienen un conflicto, por ejemplo, para el conflicto y les pide a todos que den una lluvia de ideas sobre cómo podemos resolverlo, o digamos, utiliza alguna de las técnicas que existen para hacer eso, o si hay mediadores, dependiendo de lo que, digamos, de los recursos que hayan. Esos espacios son los espacios privilegiados, porque fíjate que el colegio es ese escenario que se parece completamente a la vida real. Entonces no se trata tanto de buscar la estrategia o la manera adecuada de hacerlo, sino entender que la vida real y lo que sucede en el salón de clase es una manera de aprender a relacionarse con los demás, a construir relaciones mucho más positivas. Entonces es aprovechar esos momentos del día a día y que los niños aprendan a usar esas competencias, a ponerse en los zapatos del otro, a por ejemplo, regular sus emociones. Los espacios de los salones de kinder son buenísimos para que los niños aprendan a regular sus emociones, y ejercicios tan sencillos como el que acaba de explicar Efren, de pararse y hablarle a los niños a la misma altura, lo puede hacer perfectamente también una profesora de preescolar. Gracias, Lina. Leonardo, ¿cómo ayudar a un niño cuando sus compañeros constantemente quieren que sea pesimista? Yo he aprendido que cuando uno no sabe es mejor si uno se queda callado, porque es que esa pregunta tiene un problema. Estoy haciendo una atribución de intención en los compañeros del niño. Yo cómo sé que los compañeros de él quieren que él sea pesimista. Entonces a mí más bien que me digan cómo hicieron para poder detectar la intención en sus compañeros, porque si hay algo que es complejo es identificar intención en los otros. Entonces prefiero responder más bien: no tengo la menor idea. No sé si alguno de ustedes quiere arriesgarse con una respuesta. Bueno, hay 3 sin idea, pero la dejamos para una próxima oportunidad.
Esta pregunta sí que tiene como si la de Leonardo lo dejó sin idea, esta tiene un grave de complejidad bien amplio. Esto es para Efrén. ¿Cómo debemos manejar mi esposo y yo el hecho de que nuestro hijo de 10 años ingresa a ver pornografía en el celular de su papá? Yo pensé que iba a estar más compleja. ¿Es usual? Pero eso es muy sencillo, muy sencillo. Pues los celulares pueden tener clave y ya. Ahora, si usted sabe que su hijo se mete a ver pornografía en su celular, ¿qué hace usted prestándoselo? Es decir, el celular es suyo, ¿no? Si sabe que lo usa para eso, pues entonces no se lo preste. O si lo necesita para algo urgente, pues póngale clave. Pero básicamente es un tema de supervisión. Hay muchas cosas, no sé si viene Viviana. Pero viene hoy. Ok, pero bueno. Ok, ahora Lina les va a contar de un recurso que tiene Red Papás para poder proteger en los temas de la red a los niños con esto. Y son muy fáciles porque puede ser el iPad o el celular, pero eso ya está inventado. Entonces, un producto clave es el de Red Papás. En Red Papás tenemos una, digamos como una sección grande que se llama Conectados para protegerlos, y es eso que está diciendo Efrén. Muchas veces nosotros, bien porque no sabemos cómo se usan las redes sociales o cómo se usan las nuevas tecnologías, o bien porque efectivamente somos muy inocentes y vamos entregando el celular sin controles parentales, nos suceden esas cosas. Entonces ustedes tienen muchos recursos para hacer eso. En Red Papás, en la página de Aprendiendo a Ser Papás, hay toda una serie de herramientas, unos kits que les dicen, por ejemplo, no sé, cuáles son las reglas básicas, a qué edad pueden pasar tiempo en las pantallas. Entonces hay una regla que se llama 3, 6, 9, 12, que les dice a los 3 años qué pueden estar haciendo, a los 6 qué pueden estar haciendo, etcétera, etcétera. Y el tema, por ejemplo, de que ustedes sepan manejar los controles parentales es muy importante. Sus celulares y todos los proveedores, digamos, de servicios que tengan datos, bien sea de internet o bien sea para los celulares, proveen controles parentales para que ustedes les puedan poner, que van incluso acompañados de la clave y que sus hijos no puedan entrar. Y además de eso, ahí hay una grabación, específicamente en las conferencias virtuales de Red Papás, de Viviana Quintero, quien es la coordinadora del área de tecnologías de información en Red Papás, que les cuenta a ustedes cómo pueden hacer o cómo pueden poner reglas en la casa para que ese tipo de cosas no funcionen. No les funcione, no tengan los controles parentales, y sobre todo ideas para que ustedes puedan manejarlo y para que pregunten. Hay edades en las cuales para los niños esos temas de sexualidad son algo que les genera dudas, son algo que les genera preguntas, y es importante que ustedes también pues tengan esa información para poder abordar esos temas. Ahora, hay algo más delicado que el celular. Lo delicado es todo lo que ya vio. Entonces, pues por supuesto hay que tomar acciones frente a lo que ya vio, porque hay edades en donde ciertas imágenes y ciertas cosas hacen un daño gigante y absurdo, ¿no? Hay temas como los que maneja a veces en estas ferias Carlos Cano, que pueden ser muy interesantes. Ustedes pueden ver las páginas de Protege tu Corazón y ahí encontrar materiales muy interesantes acerca de sexualidad inteligente y cómo hablarle a los niños de este tipo de cosas. Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta está dirigida tanto a Lina como a Leonardo. He escuchado que no deben existir castigos ni recompensas por cumplir o incumplir deberes. ¿Qué pueden decir acerca de esto? Este es un tema delicado y complejo, y hace un rato estábamos aquí con un grupo allá con una mamá, y hay una tertulia bien interesante. Si hay un tema que es complejo, aquí hay abogados penalistas, alcen la mano. ¿No hay ni uno? Bueno, ¿hay abogados? Listo. ¿Es o no es fácil el tema de la métrica de la sanción o de la pena? No es un tema fácil.
La métrica de la sanción o de la pena es lo que los sistemas judiciales utilizan. ¿Cuánto le voy a aplicar de sanción o de restricción? 1 año, 5 años, 10 años, 20 años. ¿Listo? Si eso no es fácil para los sistemas judiciales, pues mucho menos lo va a hacer para, digamos, para nuestros entornos hogareños. Entonces, ¿cuándo sí debe haber un castigo o cuándo debe haber un premio? De hecho, el término castigo a veces no, es que en educación no se debe hablar de castigo, yo no lo voy a discutir. Debe haber un sentido de proporcionalidad, repito, no es fácil establecer. Hay momentos en donde el chico tiene que hacer eso porque es su deber y su obligación. Y hay otros momentos en donde debe haber un reconocimiento. Y a muchas de las personas que dicen que no, es que los niños no deben hacer eso porque entonces se van a acostumbrar a que siempre tienen que hacer algo por algo. Y entonces, claro, ¿y qué hacen muchos adultos? Yo sé que ustedes no, pero yo conozco en Bogotá, es que Bogotá es tenaz. Ustedes no saben el paraíso que tienen. Bogotá es tenaz, pero en Bogotá hay mucha gente que va del 15 al 30 y del 30 al 15. Del 15 al 30 y del 30 al 15 van por un salario. Si eso no es una recompensa, ¿qué es entonces? Y por ese dinero van y comen. Y si yo no hago un esfuerzo para conseguir alimento, me muero de hambre. Es algo básico y elemental. Entonces, la pregunta es ¿cuándo sí es merecedor de un reconocimiento y cuándo es simple y llanamente su deber y obligación? Y cuando algo es un deber y una obligación, pues no necesariamente se le debe y se le tiene que estar premiando todo el tiempo. Entonces sí debe haber una línea para diferenciar ambos ámbitos. Pero si a mí me van a decir que los seres humanos no hacemos algo por algo, toda la conferencia de Efrén Martínez no tuvo absolutamente ningún sentido. Bueno, yo agregaría como 2 ideas, un poco como con el tema de los premios y los castigos. Digamos que en términos de desarrollo, cuando ustedes están, digamos ustedes ya están grandes y han desarrollado un poco lo que les decía Efrén, un sentido de vida, pero además han estructurado su personalidad, además han desarrollado una serie de metas que les permite construir un proyecto de vida. Los niños están en ese proceso de formación. Y cuando se están hablando de premios, se busca sobre todo que los premios no estén asociados a que las motivaciones sean extrínsecas, únicamente extrínsecas, es decir, que estén fuera de uno. Hay cosas que tienen que salir de uno y entender que lo que uno hace vale porque uno lo quiere o porque uno tiene una responsabilidad o porque uno tiene un deber. Entonces, cuando los niños dependen única y exclusivamente de que me van a dar un premio, de que me van a decir esto, que me van a dar una comida, que me van a dar un chocolate, digamos eso tiene un problema cuando lo pasan a largo plazo, y es que los niños aprenden que nada de lo que sienten, ese sentido de lo que son ellos, de lo que vale, de lo que les importa, de su sentido de responsabilidad, los va a motivar, sino que siempre tiene que ser que alguien les diga que les va a dar algo para hacerlo. Y eso, en términos de desarrollo de los niños, es muy problemático. La otra cosa muy problemática es el tema del castigo. El tema del castigo, digamos, tiene un término asociado o tiene una connotación asociada y es la vulneración de la dignidad de los niños. Esta idea de que para que un niño entienda algo o aprenda algo, tiene que dolerle igual. Entonces, cuando los papás les dicen a los niños, por ejemplo, que les pegan porque le tiene que doler para que entienda, lo que está detrás o la idea que está detrás es que se tiene que vulnerar la dignidad de una persona para que alguien aprenda. Y creo que todos estaríamos de acuerdo en que si a ustedes adultos cometieron un error en el trabajo, no les tienen que pegar para entender que efectivamente cometieron un error en el trabajo, aplíquenlo con los niños, exactamente. Es igual, si ustedes atentan contra la dignidad del niño, eso no va a garantizar que los niños realmente aprendan la lección. Entonces, cuando se habla de premios, de no premios sino castigos, lo que se está tratando es un poco de darle la vuelta y pensar cómo nosotros podemos, por un lado, hacer que los niños desarrollen autonomía. Nosotros tenemos que tratar de que sus hijos no dependan, o ustedes tienen que tratar y nosotros tenemos que ayudarlos a que sus hijos no dependan de lo que ustedes les digan que tengan que hacer, sino que sean adultos responsables y autónomos, que es un poco lo que estaba apuntando Leonardo con su intervención, pero sobre todo que además sus hijos sean capaces de reconocer cuando cometen errores,
cuando se equivocan y pasar de un poco de esa justicia punitiva, del castigo, del dolor, de la humillación, a la justicia restaurativa, que es la justicia que cuida más las relaciones, los niños que pueden pedir disculpas, que pueden, ofrecer disculpas, que pueden aceptar una disculpa, y son niños que además buscan soluciones, se enfocan en soluciones, en poder reparar la relación y no todo, no sea que simplemente reciben un castigo. El castigo, además sabemos por todas las investigaciones que cuando un niño hace algo, por ejemplo, le quitan el celular un mes o lo dejan encerrado o no lo dejan ir a la abuelita, pero digamos lo que pasó fue que dejó al perrito afuera toda la noche. ¿Qué tiene que ver con que le quiten a uno el celular un mes o que no lo dejen salir con que el perrito se pudo enfermar o lo que sea? No tiene nada que ver. Lo que sabemos ahora es que cuando las consecuencias lógicas de los errores del niño son relacionadas con lo que hicieron, ¿cómo puedes reparar lo que hiciste con el perrito? Le lastimó a su hermana, le pegó a un amigo, dejó de hacer la tarea. Si las consecuencias son relacionadas, las oportunidades de aprendizaje y la posibilidad de que los niños realmente entiendan qué fue lo que hicieron, lo reparen y utilicen esa información para una próxima vez es mucho más alta. Gracias, Lina, gracias, Leonardo. Bueno, yo creo que estos insumos, eso es como más fácil hacer una maestría o un doctorado que ser papás o ser docentes, ¿cierto? Porque los retos de cada una de las personas que están siempre en el día a día nuestro nos van a exigir pensamientos frescos, conocer cada vez más a los niños con los que estamos y pues obviamente eso es como el compromiso ético y profesional que cada uno de nosotros debe desarrollar, pero por fortuna hay espacios como estos de diálogo, de discusión, de experiencias como la que hoy nos comparten nuestros conferencistas. Efrén, ¿cómo manejar a los muchachos que lo único que los emociona son los videojuegos, el celular, etcétera? Bien, cuando yo era niño, mi mamá salía por la ventana y gritaba media hora para que yo me entrara a la casa. Ahorita uno está dentro de la casa y grita media hora para que salgan del cuarto, ¿no? Porque están ahí enchufados. Pero son momentos históricos distintos. Es decir, hay videojuegos que tienen efectos sumamente positivos en la autoestima, en el desarrollo cognitivo. No podemos decir que un videojuego es malo porque es un videojuego o porque es desconocido para nosotros los adultos. Hay muchas cosas, o no podemos decir que Internet es malo. No podemos emitir un juicio de valor de ese estilo. El tema es qué clase, en qué momento, de qué manera, como todo en la vida, ¿no? Ahora, ¿qué tal que yo solamente tenga videojuegos? Pues bueno, por lo menos estoy conectado a los videojuegos, pero necesitamos tener diversas fuentes de sentido. ¿Algo es más valioso que otro algo? Si la experiencia del valor dura más en el tiempo. Por eso suele ser más valioso salvar la vida de alguien que un tarro de arequipe, porque la experiencia dura más en el tiempo. Algo es más valioso que otro algo, mientras más universal sea. Mientras más bien le haga a una mayoría contextualizada, puede ser más valioso. Algo es más valioso que otro algo, mientras el impacto o la resonancia emocional que genera su realización es más profunda. Y algo es más valioso que otro algo, mientras más se acerque al valor absoluto en un contexto dado, a la dignidad humana en la medida que nos movemos, o si alguien es creyente en Dios, a un Dios. Así es que el videojuego puede ser valioso, claro que sí. ¿Pueden haber cosas más valiosas que los videojuegos? Es posible. El tema es que los globitos de helio de los que hablábamos, si tenemos 3 globitos de helio, pues de esos 3 escojo. Si tengo 100, pues de esos 100 escojo. ¿Cómo podemos generar personas, acciones, objetos o situaciones múltiples, lo suficientemente valiosas para que puedas escoger? Es como si existiera un sistema piramidal de valores y un sistema horizontal. En un sistema piramidal hay una única acción o un único objeto valioso y ahí tengo depositado todo lo valioso y estoy obsesionado con eso. Pero si tengo múltiples bienes depositarios de múltiples valores, es posible que si pierdo uno pueda agarrar otro, es posible que pueda un día tomar uno y otro día tomar otro.
es muy difícil obsesionarse con algo si tengo muchas fuentes de sentido. Si tengo una sola fuente, pues me voy a obsesionar. Entonces, para que recapitulemos. Número 1, los videojuegos no necesariamente son malos. Los videojuegos pueden aportar cosas interesantes. Número 2, diversifiquemos las fuentes de sentido en casa para que hayan más posibilidades. Ahora, ¿cómo hago esa transición? Cuando dormimos, dormimos. Cuando comemos, comemos. Y así diversificamos. Bueno, la siguiente pregunta venía dirigida únicamente a Leonardo, pero creo que por la pertinencia del tema, por la complementariedad de los mismos, vamos a hacer la pregunta para escuchar a cada uno de nuestros conferencistas lo que opina sobre la pregunta que nos hace nuestro asistente. ¿Cómo logro que mi hijo de 9 años se motive en el estudio? A ver, hay que hacer preguntas que uno sea capaz de contestar, empezando por ahí. ¿Tengo que responder? ¿Y la verdad? Sí. Bueno, Son las reglas del juego, ¿no? son las reglas del juego. Ok. Yo creo que el colegio debe tener una única función en cuanto a lo académico, y es que le enseñe a los niños a aprender, que le enseñe a los niños a aprender y que ellos aprendan a aprender. ¿Cómo así? ¿Cómo hacía Leonardo da Vinci? El tipo era un autodidacta, y cuando uno va a mirar una cantidad de personas que han generado grandes cambios en la historia, han sido personas que han aprendido por sus propios medios. No lo dije en esta intervención, pero lo he dicho en otras. Aquello que la educación formal te enseña te dará lo suficiente para sobrevivir. Aquello que tú aprendas por tu propia cuenta te dará libertad. ¿Y por qué lo digo tan categóricamente? Porque cuando a uno algo le apasiona, uno no necesita que nadie lo esté arriando para que uno lo haga, ¿sí? Es decir, debe haber gusto, pasión. La gran pregunta es no cómo hacer que el niño se motive, sino realmente el sistema educativo es algo motivante para el niño. Prefiero no responder esa pregunta, ¿sí? Pero entonces, cuando yo lo he visto en muchos chicos que por su propia cuenta y riesgo aprenden a través de YouTube, cogiendo los tutoriales correctos, ellos aprenden a manejar unos programas de computador muy complejos, ¿sí? Y cursos que en la universidad a uno le costaría como 2 o 3 millones de pesos, y este muchachito de 15 años lo aprendió solo por su propia iniciativa. Entonces, ¿es realmente la escuela un escenario que motiva hacia el aprendizaje? No importa de qué, el aprendizaje. Entonces, la pregunta esta más es para la escuela. ¿Qué hacemos para que ir a la escuela sea realmente algo que genere entusiasmo, gusto, pasión? Efectivamente eso, pasión. Los niños a los 5 años tienen pasión por el colegio, les encanta, madrugan, pero en grado sexto, séptimo, colegio, ¡qué mamera! Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que no está haciendo bien la escuela para no motivarlos, para que ir al colegio sea algo atractivo? Entonces no lo enfocaría en un niño, sino, como se dan cuenta, la pregunta es más compleja de lo que parece en apariencia. Lina, le ceden la palabra a Efren. Vale, varias cosas. Uno, a veces se vale no estar motivado. Es decir, a veces uno a veces no está motivado en el trabajo hoy y se vale, o se vale no estar motivado un día en el colegio. Claro, si el tema es que está desmotivado todo el tiempo, pues el asunto va a ser un poco más complejo. 2, se vale estudiar desmotivado, no está prohibido, ¿no? Se vale ir al colegio desmotivado, no está prohibido. Una vez me llamó un rector y me dijo que un papá le había mandado una carta diciéndole que su hijo no llegaba hoy a clase porque se había levantado un poco deprimido. ¿Qué hacía? Yo le dije, no, mándele una carta diciéndole que en este colegio no está prohibido deprimirse, que no pasa nada, que bienvenido, ¿no? Porque hay momentos de la vida donde hay que hacer algunas cosas así no estés motivado.
¿Qué tal entonces? Ella tiene un bebé de 2 meses y dice, ay no, hoy no estoy motivada para amamantarlo. Hoy no me siento motivada. No, claro, no es la apuesta. La apuesta es que estés motivado, chévere, por supuesto, pero se vale a veces no estar motivado. Tercero, usted está motivado con el estudio y con el trabajo. Entonces, háblele a sus hijos de cómo siente usted la motivación. Usted puede obligarlos a que den las gracias, ¿se acuerdan? Usted puede obligarlo a que estudie, y ok, estudiará, pero más bien despiértele la motivación. Háblele de usted cómo se motiva con lo que aprende. También pregúntese si realmente está en este momento con un maestro o con una escuela altamente desmotivante. También pregúntese si está desmotivado es con la vida en general y no solamente con la escuela. Lo que pasa es que como se la pasa todo el día en la escuela, pues es más notorio que sea en la escuela. Pregúntese si de pronto está deprimido, que también podría ser, y es un problema que tiene que ver con otras cosas. Pero no se dedique a simplemente forzarlo a que se motive por el estudio, porque de pronto hay que encontrar el tema, el punto que sí lo pueda mover. Modele su motivación, dele opciones de motivación, pregúntese si pasa algo en la escuela, pregúntese si pasa algo mucho más allá de la escuela y de esa manera va a poder encontrar mejores rutas. Lina. Pues no, yo creo que lo único que agregaría tanto a la respuesta de Leonardo como a la respuesta de Fren es que pues a veces a los 9 o 10 años una de las motivaciones más grandes y de las fuentes de placer no necesariamente es el colegio y no necesariamente es estudiar. Pero es que esa es la vida, o sea, a veces tenemos que hacer cosas que no son las más motivantes y hace parte de vivir, y cuando somos grandes, un poco como está diciendo Efren, también nos toca hacer eso y eso no está mal. Pero si a veces empezamos a ponerle tanta tiza a es que es terrible, es que no quiero, pues la pregunta es un poco todas esas otras cosas que son preguntas que nos está mostrando Efren, o es que simplemente a veces los niños tienen que tener esas oportunidades de sentir que hay cosas que no les gustan y que a pesar de que hay cosas que no les gusta, en algunos momentos tenemos que hacerla y está bien tener que hacer esas cosas. Entonces, también es un poco de un llamado a la realidad, de no siempre estar como consintiendo tanto esas angustias de los niños, validándolas siempre sí, entendiendo y estando muy pendientes para darnos cuenta que eso no sea algo, digamos, difícil o peligroso, pero a veces la vida es así y tenemos que ayudar a nuestros niños a entender que no siempre vamos a estar muy motivados, pero eso no quiere decir que no tengamos que trabajar duro por lo que queremos hacer. Muchas gracias, Lina. Tenemos la última pregunta ya para cerrar nuestro espacio. ¿Hasta qué punto las excesivas tareas coadyuvan a las metas de nuestros hijos, Lina? Me la habían hecho afuera, un papá me la hizo. Y yo lo que le contaba al papá es que hay muchas teorías al respecto de las tareas, digamos, o muchos modelos pedagógicos. Hay unos modelos pedagógicos que dicen, no, el aprendizaje se da en la escuela, la casa se tiene que dedicar a la construcción de habilidades para la vida y de relaciones familiares. Hay otros modelos que dicen, no, la única manera de fijar el aprendizaje y demostrar que los niños efectivamente están desarrollando competencias es cuando usan eso que están aprendiendo en la escuela en otros contextos, y las tareas en ese sentido son muy valiosas. Yo personalmente, digamos, Lina Saldarriaga, lo que veo en las tareas son oportunidades. Yo les decía esta mañana que uno de los grandes retos que tenemos los adultos al enfrentarnos a este tipo de cosas y al digamos, tener la tarea de involucrarnos es que el día a día nos quita tiempo y el día a día nos pone una serie de restricciones. Pero yo creo, y le decía a este papá esta mañana, yo le decía, ¿cuáles son las prioridades? ¿La prioridad es simplemente que estoy muy cansado y no tengo tiempo? ¿O la prioridad es cómo puedo hacer para en medio de ese cansancio lograr construir con mi familia un tiempo o un espacio? No necesariamente hacer las tareas con los niños o involucrarse en la parte académica de los niños significa sentarse a revisar el cuaderno todas las noches.
En algunos casos sí, es muy importante, pero en otros casos la cosa puede ser tan sencilla, como yo les contaba. Si el niño está chiquito y está aprendiendo, por ejemplo, en su clase de español, que las historias tienen un principio, un desarrollo y un desenlace, podemos conversar después de haber visto un programa de televisión y yo le puedo decir a mi hijo como, cuéntame cuál fue el principio, qué pasó en el desarrollo y cómo terminó la historia, y al hacer eso yo le estoy ayudando a practicar lo que está aprendiendo en lenguaje. Entonces no tiene que ser, las tareas no son solamente esta cosa que me tengo que sentar a pelear con mi hijo y con el cuaderno, que además la tarea es excesiva y que nos pidieron un montón de cosas. Y el otro punto es muy importante, si ustedes están en contacto con los profesores, como les decía, si estamos preguntando cómo van, qué es lo que necesitan, también entendemos qué es lo que el colegio está esperando de nosotros, y esas tareas que nos parecen entre comillas absurdas, dentro de esas conversaciones con los profesores podemos preguntar de qué se tratan o cuál es el propósito, y esas tareas pueden empezar a tener un mayor sentido para nosotros y dejar de ser ese trabajo molesto de la casa a empezar a ser esa oportunidad de construir relaciones familiares positivas con los niños. Gracias, Lina. Leonardo me pidió intervenir y con mucho gusto tiene un espacio, Leonardo. Sí estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con las tareas. Bueno, defínase. Sí estoy de acuerdo con las tareas siempre y cuando el colegio las implemente y las desarrolle tal cual lo acaba de decir Lina. Punto y se acabó. Sin quitarle una coma ni nada, así como ella lo dijo. ¿Qué es lo que usted está queriendo decir, Leonardo? Que en algunos colegios, hay colegios, en Bogotá, vuelvo y repito, aquí ustedes también, en donde la cosa no se implementa de esa manera. He visto colegios en donde de 40 estudiantes hay 5 que hacen la tarea, se esfuerzan, se dedican, mejor dicho, le meten el hombro, y los otros 35 se copian de estos. Y el profesor revisa simplemente si llenaron las hojas con algunos matachos. Incluso hay veces que la tarea está mal hecha, pero como dice, aparentemente la hizo, entonces le califican. Y el que se raja fue el que no hizo la tarea. Y hay algunos que les califican bien porque hizo la tarea, y uno va y revisa, oiga, pero eso está mal realizado, pero la hizo. Entonces, desde esa perspectiva y desde ese escenario y de esa manera de implementar, estoy total y absolutamente en desacuerdo que se hagan las tareas. Entonces, si se va a desarrollar de esa manera, quite esa vaina, eso no sirve para nada. Solamente hay 5 que se esfuerzan, que se esmeran, y los otros son unos, ¿cómo se dice? Esos que se colinchan en los carros, esos. Entonces, hecho así, no le haga perder tiempo ni a los estudiantes, ni a los papás y a los profesores. Si lo van a hacer como lo dice Lina, hágale pues. Bueno, Lina, Leonardo y Efren, muchísimas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por estar presentes. Que tengan un feliz día a todos. Y el otro año nos veremos en nuestro próximo evento de Escudos del Alma. En la tarde continúa la programación correspondiente, como cada uno lo tiene en sus invitaciones. Y bueno, esperamos en una próxima oportunidad volver a contar con estos conferencistas. Muchas gracias.